Bendito Padre, gracias te doy en este día en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a este servicio. Están atados, están reprendidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita de mi Señor Jesucristo. Todo lo dejamos bajo tus manos para que se haga conforme a su santa y bendita voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 4, verso 14 al 18. Hechos capítulo 4, verso 14 al 18, dice de esta manera: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Verso 18 y título de enseñanza: y llamándolos, les ordenaron terminantemente que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza: la gran oposición al nombre de Jesús. Los discípulos predicaron bajo el ministerio de Jesús, con la autoridad del nombre de Jesús y bajo el mandato y autoridad para hacerlo de Jesucristo. Entonces allí es, amados hermanos, donde muchos confunden cuando los discípulos dicen que sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Esto indica que los discípulos, ellos predicaron bajo el ministerio del Señor Jesús. ¿Por qué? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Todos estuvieron en contra del Señor Jesucristo cuando Él estuvo en esta tierra. Y aún después estuvieron en contra de su nombre. Y lucharon por desaparecer todo. Pero ¿saben qué? Dios es grande, poderoso, invencible, que todavía el nombre de Jesús anda haciendo señales y prodigios y milagros. Dios lo ha hecho todo para nosotros. Dios siempre ha querido lo mejor para la humanidad y siempre nos ha dejado todo ordenado para que lo sigamos a Él y seamos felices viviendo en armonía, para que gocemos de todas sus promesas y seamos libres de toda esclavitud que hay en la tierra y nuestro final sea en el cielo. Pero el hombre siempre ha puesto oposición a Dios y no ha querido ser libre, porque no quiere que nadie lo mande, no quiere tener ninguna clase de responsabilidad, sino quieren hacer lo que se les da la gana, llevando las cosas de Dios sin el conocimiento de Dios, a lo que ellos oyen, y a lo que ellos creen, creyendo que ellos están bien y los que estudian la Biblia están mal, y esto los lleva a ser una persona sin Dios, esclavo de toda
maldad, esclavo de todo vicio y de todas las maldiciones que tienen con su padre, el diablo. El hombre se ha opuesto a Dios siempre. Dios en tiempos pasados destruyó a la humanidad por medio de un diluvio. Terminó con toda la maldad del hombre. ¿Y saben qué? Y aún lo siguen haciendo. La nueva generación. Siguen oponiéndose a Dios. Y Dios quiere que nosotros lo reconozcamos a Él porque Él quiere nuestro beneficio. El hombre siempre ha luchado contra Dios. Siempre se ha opuesto a Dios queriendo mandar a Dios. Si tú me concedes esto, yo te sirvo. Todo el tiempo le torcemos la mano a Dios y queremos que Dios haga las cosas a nuestro antojo, pero no es así. No es así. Nosotros somos los necesitados. Nosotros somos los que necesitamos un milagro de parte del Dios vivo, hermanos. Nosotros somos los que tenemos que humillarnos. Pero muchos quieren mandar a Dios creyéndose que son superiores a Dios. Es por eso que le quitan y le ponen a la Biblia, haciendo cambios que se acomoden a la creencia que ellos tienen. Es por eso que en su creencia es tan raquítica, porque son pensamientos humanos que huyen de la verdad. ¿Qué es lo que hacen los pensamientos humanos? Huyen de la verdad. No quieren saber nada de Dios. Huyen de la verdad. ¿Por qué? Porque no en vano la palabra de Dios dice que el que se crea sabio, hágase ignorante para que sea sabio. Gloria al Señor. Dios es un Dios inteligente, amados hermanos. Entonces, los pensamientos humanos hacen que las personas huyan de la verdad y sus líderes siempre luchan para que nadie conozca el libro sagrado que es la Santa Biblia. Y les dicen, ¿sabes qué? No leas la Biblia porque te vas a volver loco. No, Señor, mentiras del diablo. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted se está edificando. Usted se está cargando la batería para hablarle al diablo y decirle, escrito está, Satanás. La palabra de Dios dice de esta manera y reclamo esa promesa. Esa promesa es mía porque Dios me la dio. Alabado sea Dios. ¿Por qué muchos la prohíben que la lean? Porque al leerla encontrarán todas sus mentiras. Sí, tenemos que, amados hermanos, estudiar la palabra de Dios. Dios Padre envió a su Hijo para hacernos bien y dejarnos en buena posición y dejarnos en buena posición con su Padre. Para eso vino Cristo. Y en buena posición en la tierra, porque la palabra de Dios dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Dios quiere todo lo mejor para nosotros. Las promesas de Dios son grandes para todo ser humano, porque Cristo murió por todos, no por ciertas personas. Y aún así, ¿saben qué? Lo mataron. Lo mataron. ¿Dónde está la inteligencia humana? ¿Dónde está la inteligencia humana? Alguien te quiere hacer bien. ¿Y sabes qué? Y que tú lo mates. Y así ha pasado. Hemos hecho muchos bienes a muchas personas. ¿Y saben qué? Son los peores enemigos que han salido en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque el humano es muy mal agradecido. Cristo vino y lo dio todo por la humanidad. Y el humano, en igual de amarle, en igual de exaltarlo, ¿sabes qué? Ellos mismos lo mataron. Amén. ¿Por qué? Porque todos quieren seguir en sus mismas pisadas.
Todos quieren seguir en sus mismas mentiras. Todos quieren seguir en el mismo engaño. Cuando Jesucristo te cambia. Jesucristo te transforma. Por lo tanto, por eso se enoja el diablo, para que no digamos el nombre de Jesús, porque todo aquel que conoce a Jesús es un hijo, una hija de Dios. Alabado sea Dios. Ahora nos ha dejado su nombre y hay gran oposición al nombre de Jesús. Y de todo lo bueno que Dios nos da, el humano lo pisotea, lo desordena. Y vean que la Biblia es tan perfecta, correcta, y el humano ha pisoteado esa siembra de mi padre, la ha pisoteado, ha echado a perder todo. Y a la verdad no quieren seguir, a la mentira corren tras ella, tras la mentira corren, y dejan solo a Jesús, dejan solo a aquel que dio la vida por ustedes, aquel que todavía está intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de nosotros para que no nos perdamos. Gloria al Señor, qué bueno es mi Dios. Todavía hay persecución al nombre de Jesús. Ahora, si se opone el humano a todo lo bueno de Dios, ¿a favor de quién están? Del diablo. A favor del diablo. Y así está la mayoría de la humanidad, están a favor del diablo. Hacen un lado a Cristo, lo siguen crucificando, lo siguen despreciando cuando Él tiene lo mejor para la humanidad. Él dice, yo he venido para que tengan vida y una vida en abundancia. Alabado sea Dios. Entonces Cristo les dijo a los religiosos, así, claramente, cuando hablamos la palabra de Dios, hablamos claramente, no andamos con rodeos, no le sacamos la vuelta a la mar, sino cruzamos la mar en el nombre de Jesús de Nazaret, hablando la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Alabado sea Dios. Cristo le dijo a aquellos religiosos que le hicieron la vida cansada, ahora con su nombre. Entonces Cristo le dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no me queréis escuchar? ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué no entendían a mi Señor? ¿Y saben por qué no querían hablar el lenguaje de mi Señor Jesucristo? Cristo les dijo, ¿y saben por qué? Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y vosotros sois de vuestro padre el diablo y ustedes me quieren mandar a mí. Y me quieren enseñar, dijo Jesús, diciéndome, Jesús, tú eres el Padre. Jesús, tú eres el Espíritu Santo. Jesús, tú eres Jesús. Y dice mi Jesús, estos creen que yo estoy descerebrado, así como pensaron todos los fariseos, que yo estaba fuera de sí. Aleluya. Pero dice mi Jesús, pero los que no tienen cerebro son ellos. Gloria a Dios. ¿Por qué hay tanta oposición al nombre de Jesús? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios. No quieren hacer la voluntad de Dios. Cristo nos dice, yo soy el camino, el único camino, yo soy la única verdad, yo soy la única vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo mi Señor Jesús. Alabado sea Dios. Ahora, ¿por qué hay tanta oposición al nombre de Jesús? Porque el hombre ha sido dominado. Hablar del hombre es hablar también de la mujer. Porque el hombre ha sido dominado por los demonios. No son libres. Están dominados por demonios que no nos dejan venir a los pies de Jesucristo para que tú puedas libertar a otros. Sino caminan con miedo. Caminan
¿Sabes qué? Mostrando que no son hijos de Dios. Tenemos que mostrar que somos hijos del Altísimo. Sabiendo nuestros derechos que hay en Cristo Jesús. ¿Y dónde están esos derechos? En la palabra de Dios. Ahí está la Santa Biblia. Ahí están todos nuestros derechos. Porque la Biblia es un libro de leyes. Leyes escritas donde el diablo tiene que frenar. Y en eso se frenón que da y tiene que parar hasta un humo echa. Porque él se tiene que detener cuando es reprendido en el nombre de Jesús. Entonces vemos, el humano se ha dejado dominar por los demonios. Vive en la carne. Se llaman muchos cristianos y viven en la carne. Si viven en la carne, no he conocido a su Dios. No han leído el libro de leyes. Por lo tanto, están actuando de una manera mundana, no cristiana. Así que, amados hermanos, y esta es la gran oposición. Esta es la gran oposición de que el humano ha sido dominado por Satanás. Los gobierna para que no quieran nada de Dios, para que huyan de Dios. Porque los pensamientos humanos, ¿qué es lo que pasa con los pensamientos humanos? Huyen de la verdad. Huyen de la verdad. ¿Por qué? Porque ellos quieren vivir de acuerdo a los demonios, de acuerdo a este mundo, cuando nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos ciudadanos de los cielos. Alaben a su Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la gran oposición a todo el trabajo que el Señor Jesucristo vino a hacer esta tierra. Lo quisieron destruir todo el trabajo que vino a hacer mi Señor. Porque todos los religiosos de ese tiempo de mi Señor Jesús decían que ellos eran los únicos que tenían a Dios y los únicos que amaban a Dios. Y ellos fueron los peores enemigos de mi Señor Jesucristo. Ellos fueron los peores enemigos de mi Señor. Nunca estuvieron de acuerdo con mi amado Jesucristo. Siempre lo odiaban, siempre lo criticaban, siempre andaban murmurando de Él. Como así murmuran de todos nosotros, los predicadores, que hablamos la verdad. Que hablamos la verdad porque no queremos engañar a nadie. Queremos que conozcan a mi Jesús, lo que Él vino a hacer a esta tierra por ti y por mí. Alabado sea Dios. Y los religiosos en la cual pensaron terminar por completo todo el trabajo que el Señor hizo en esta tierra y destruir su doctrina. Y no solamente eso, terminar por completo la carrera de los discípulos, terminar por completo todos los milagros que hizo mi Señor Jesús en la tierra. Ellos quisieron destruir, arrasar por completo para desaparecer el nombre de Jesús. Gran oposición tuvieron el Señor Jesús y sus discípulos. Y en este tiempo, ¿ustedes creen que no estamos viviendo tiempos de religiosidad? Estamos peores que los tiempos de Jesús. Estamos peores. En este tiempo la mayoría de la humanidad está como estos religiosos. Se oponen a todo lo de Dios. Rechazan el cambio que Dios quiere hacer en sus vidas. Nadie quiere caminar como Dios quiere que caminemos. Pero sí, tenemos la descaradez de decirle: Señor, úsame, Señor, úsame, Señor. Con ganas de decirte: cállate, pues. Obedecer primero. Le pide que Dios nos use
y no se humillan ante Él, se oponen ante Él, quieren mandarlo a Él. Por lo tanto, quebrantan la ley divina, porque todo aquel que quiera seguir a Dios tiene que sujetarse a Dios y no a los hombres. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, vemos que los religiosos quisieron terminar por completo con la persona de mi Señor Jesús, con el nombre Jesús, con todos aquellos predicadores que llevaban el nombre. Por eso en el Nuevo Testamento se menciona que con qué autoridad, vienes, bajo qué nombre, quién te dio ese nombre. Y nosotros vamos bajo el ministerio de Jesús, con la autoridad en el nombre de Jesús. Y el Señor Jesucristo nos dio esa autoridad para hacer ese trabajo y hacerlo de una manera perfecta. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que no hay que buscarle mangas al chaleco, porque el chaleco no tiene mangas. Gloria al Señor. Así que siga habiendo gran oposición, porque el humano se cree más sabio que Dios. Y no necesita, y ellos dicen que no necesitan a Dios. Los oigo, a mí me han dicho, ¿sabes qué, reverendo? Yo no necesito a Dios para guiar a mis hijos. Yo no necesito ir a la iglesia para tener control de mis hijos. ¿Y saben lo que les digo? Sí, ahorita que están chicos, pero deja que tus hijos se la viven los ojitos, que se empiecen a enamorar de alguien, que les empiece a gustar a alguien. Y esos hijos, ¿sabes qué? No van a respetarles a ustedes. Andarán como caballos garañones, sin importarle qué es lo que pase, pero ellos van a hacer lo que quieren. Entonces tendrán dominio mientras están niños, pero nomás crecen. Oye, allí vienen, ¿verdad?, las quejas y los lamentos. Y muchos dicen, ay, me salieron malos mis hijos. No, el que saliste mal eres tú como padre, y saliste mal tú como madre. Los hijos no tienen la culpa, los padres somos los que tenemos la culpa. Así que muchos dicen que no necesitan de Dios. Es por eso que estas personas hacen lo que ellos quieren y no hacen lo que Dios quiere que hagan. Ese es el problema. Un mundo sin Dios es un mundo destruido. Amén. Es un mundo apagado. Es un mundo donde solamente se van a oír quejas y lamentos. Amén. Solamente se van a oír venganzas. Pero cuando las personas conocen a Jesús, se va a oír otro lenguaje muy diferente a lo que habla el mundo. Gloria al Señor. Los religiosos estaban mal, hermanos. Estaban mal. Pero su orgullo no los dejó reconocer que estaban mal. ¿Quién no les dejó reconocer que estaban mal? ¿Quién? Satanás y sus demonios no los dejaron reconocer que estaban mal, porque ellos sabían que Jesús era el Mesías, y aún así ellos mataron a su Mesías. Y eso era lo que los discípulos predicaban después de Pentecostés, diciéndonos en sus caras que ustedes mataron a su Mesías. Ustedes lo golpearon, lo cachetearon, hicieron con él lo que quisieron, cuando él venía a hacerle bien a ustedes, y ustedes le pagaron con eso. Oh, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, amados hermanos. Hubo gran oposición a los milagros hechos en el nombre de Jesús, y hubo gran oposición a los discípulos.
del Señor Jesús, que llevaban el nombre de Jesús, que estaban cumpliendo el mandato de llevar su nombre a todas las naciones. Tuvieron gran oposición. ¿Por qué tuvieron gran oposición? Porque ellos lo mataron. Ellos se portaron muy mal con el Señor Jesús. Y los discípulos se los decían en su cara lo mal que habían hecho con su Mesías. Y muchos judíos creían a los discípulos y se convertían a Cristo. Aceptaban a Cristo como su Mesías. Pero hay muchos judíos que en esta actualidad no aceptan al Señor Jesucristo como su Mesías. No lo aceptan todavía. Así que, amados hermanos, hubo gran oposición a los milagros hechos en el nombre de Jesús, como lo que estamos viendo. Los discípulos salieron a predicar bajo el ministerio de Jesús. Y bajo el ministerio de Jesús, ellos hicieron muchos milagros. ¿Por qué? Porque iban respaldados por el nombre y la autoridad del nombre de Jesús. Y iban respaldados por la Trinidad Divina. Amén. Ahora dice la palabra de Dios en Hechos 4, verso 14, donde empezamos. Al 16 dice: y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. No hay manera como negarlo. Este era un cojo de nacimiento que tenía más de 40 años en esta condición y fue levantado milagrosamente en el nombre de Jesucristo, en la cual los religiosos no se alegraron al ver este milagro, sino estaban enfurecidos con Pedro y Juan, que fueron llevados a la cárcel por este milagro de sanidad. Y dijeron los religiosos: ¿qué haremos? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque todos los de Jerusalén se dieron cuenta y no podemos negarlo. No podemos cambiar las cosas, no podemos cambiar los papeles para nosotros decirle algo de modo que crean nuestras mentiras. Y ellos dijeron: ¿qué haremos? No podemos negarlo, como diciendo no tenemos oportunidad para cambiar las cosas. Todos estos religiosos fueron los peores enemigos de Dios, porque nunca estuvieron a favor del Señor Jesucristo. Siempre trataron de desacreditarlo, diciéndole: demonio tiene. Ellos trataban de hacerlo nada, y sabiendo que él era el Mesías, y le decían: demonio tienes. También le llamaron aquel engañador. Cuando fueron a Pilato le dijeron: ¿sabes qué? Aquel engañador dijo que a los 3 días iba a resucitar. Manda una guardia, manda unos soldados para que vigilen la tumba. ¿Y saben qué? Y le dijeron: aquel engañador. También le dijeron que echaba fuera a los demonios por el príncipe de Belzebú, que estaba fuera de sí, que estaba loco, que para qué lo escuchan si está loco. Eso es lo que decían los fariseos, los religiosos de aquellos tiempos. Aunque hay muchos que todavía dirán de nosotros que estamos locos, pero alabado sea Dios por esa locura tan linda que nos da Dios de servirle. Un Dios que no vemos, un Dios que no podemos palpar, pero podemos sentir su amor, que podemos sentir su presencia, podemos sentir su unción, que nos libra, que nos hace libres completamente de toda obra del diablo.
Gloria al Señor. Aleluya. Y siempre se opusieron a la resurrección del Señor Jesucristo. Todo el tiempo el Señor tuvo gran oposición con aquellos que decían que tenían a Dios, que amaban mucho a Dios. Ellos se opusieron cuando Cristo resucitó de entre los muertos, pagando gran cantidad de dinero a los soldados para que mintieran diciendo que los discípulos habían venido de noche y hurtaron el cuerpo. Vean que hasta pagaron para que echen mentiras, y muchos ahorita les pagan para que sigan sus mentiras todavía. Amén. Y hay muchos asalariados fuera de Jesús. Es por eso, amados hermanos, ahora cuando el Señor resucitó a Lázaro, no se alegraron los religiosos, se enfurecieron, amados hermanos. Ellos no dieron gloria a Dios, estaban enfurecidos, y ellos mismos decían: ¿qué haremos? Este hombre hace muchas señales. Y dice la palabra de Dios que desde ese día acordaron matarle. Acordaron matarle para que no siguiera haciendo milagros, para que no siguiera ayudando y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque hay mucha gente que son felices estando endemoniados, y si no pecan, no se sienten que están a gusto. Qué tremendo, ¿se dan cuenta? Con razón, San Pedro dijo: la puerca lavada vuelve otra vez al lodazal, y el perro vuelve a su mismo vómito otra vez. Qué tremendo, amados hermanos. Así de que nosotros tenemos que obedecer lo que Dios dice. Tenemos que darle honra y gloria a Dios. Porque no solamente querían matarlo a él, sino querían destruir, querían matar a todos sus milagros que el Señor hizo. El Señor hizo el milagro de resucitar a Lázaro. ¿Y saben qué? Lázaro resucitó. Y también ellos acordaron en matar al milagro, en matar a Lázaro también. Ajá. ¡Qué tremendo! ¿Usted cree que esto es de Dios? No. Por supuesto que no. ¿Y por qué lo sigue tanta gente? ¿Por qué tanta gente? Claro, porque son ciegos iguales que ellos. Dios dice: son ciegos, guías de ciegos. Amén. ¡Qué tremendo! Alaben a Dios. Aleluya. ¡Qué feo es ser un religioso! No reconocer que estamos mal, no reconocer de que le estamos fallando a Dios, no reconocer, amados hermanos, el sacrificio tan grande de mi Señor Jesucristo, no reconocer tantos miles de años que duró hasta que viniera nuestro Salvador Jesús a la tierra. Aleluya. Tantos años, no valoramos nada de eso, sino queremos seguirle la corriente al mundo. Y eso no es escritural. Amados hermanos, Aleluya. nosotros tenemos que ser diferentes. Qué feo ser un religioso que no se sujeta a Dios y que dicen: yo amo a Dios. Tienen la descaradez de decir que aman a Dios cuando están haciendo las cosas contrarias a lo que Dios dice en su palabra. Amén. Ahora yo te pregunto a cada uno de ustedes: ¿tú también amas a Dios? Amén. Bueno, si amas a Dios, apoya el nombre de Jesús y da gloria a Dios por ese nombre, porque en ese nombre hay salvación, en ese nombre hay liberación, en ese nombre todos los demonios tienen que huir. Cuando usted lo menciona, el nombre de Jesús en fe. Gloria al Señor. Hay que apoyar el nombre de Jesús. ¿Y por qué? La humanidad no quiere oír la verdad. Vamos a ver en 1 de Juan, capítulo 4, verso 6, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nosotros somos de Dios.
Los que hemos aceptado a Cristo somos de Dios. El que no conoce a Dios no nos oye. El que no ha nacido de nuevo no nos oye. ¿Por qué? Porque no pertenece a Dios. ¿A quién pertenece? Al diablo. Al diablo todavía. Dice, el que no es de Dios. ¿De quién es entonces? Del diablo. Del diablo. El que no es de Dios es del diablo. Esos no nos oyen tampoco. No nos oyen. No nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, dice el apóstol San Juan. Entonces, vemos y nos preguntamos, ¿qué espíritu estaba en los religiosos llamados los escribas, los fariseos, los principales sacerdotes, los herodianos y los saduceos? ¿Qué espíritu estaba en ellos, en los religiosos? El espíritu de error. O sea, el espíritu del diablo. Ellos tenían el espíritu del diablo. No querían ser libres. No querían escuchar al Señor Jesús. Por eso le dijo, ¿por qué no quieren escuchar mi palabra? ¿Por qué no me quieren oír? Decía Jesús. ¿Por qué no me entienden? Que yo vengo a favor de ustedes. Yo no estoy en contra de ustedes. Yo voy a dar la vida por ustedes para que ustedes no vayan al infierno. Yo voy a ir por ti al infierno. Yo pagaré todas tus culpas. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, es por eso que todos los que no escuchan y no quieren escuchar la verdad, están a favor del diablo. Se oponen a todo lo de Dios. ¿Y saben cómo se le llama a todos aquellos que se oponen a Dios? La Biblia lo llama anticristos. ¿Qué significa la palabra anticristo? Que se opone todo contra Cristo, contra todo lo que Cristo vino a hacer en esta tierra. Amén. Si vemos nosotros ahí en el verso Hechos 4, versos 17 al 18, la palabra de Dios dice, verso 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre, y llamándoles, les ordenaron terminantemente que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que hay gran ganancia al no hablar en el nombre de Jesús? No. No hay ninguna ganancia. Si no hablamos de Jesús, la gente siempre va a pertenecer al diablo. Pero cuando hablamos de Jesús, Cristo los hace libres. Amén. Ellos estaban siendo guiados y haciendo la voluntad de Satanás, a como hay mucha gente en este tiempo que se opone a Dios al rechazar la doctrina verdadera de Jesucristo. Amenazan a todos aquellos que empiezan a conocer la verdad. ¿Por qué los amenazan? Que no tienen ¿Por qué? Porque los quieren que sean esclavos del diablo, de la maldad, de la mentira, del engaño. Amén. Porque si ellos conocen el nombre de Jesús, ellos van a ser libres. Amén. Libres. Porque cuando tú aceptas el nombre de Jesús, Cristo rompe todas las cadenas en tu vida y te saca de la cárcel del diablo y eres libre como una golondrina. Libre. Volar, volar, volar. Gloria al Señor. Ya no más en la cárcel espiritual del diablo. ¿Por qué los religiosos no querían que el pueblo supieran esta gran noticia de este milagro del cojo de nacimiento, que fue levantado en el nombre de Jesucristo
al que ellos mataron en el madero y resucitó de entre los muertos, y que en su nombre el cojo recibió completa sanidad. ¿Por qué no querían? Porque muchos iban a creer. Muchos iban a creer que Cristo vive, que Cristo resucitó de entre los muertos. Porque si Cristo no hubiera haber resucitado entre los muertos, la Biblia dice que vana sería nuestra fe en Cristo. Porque ellos tuvieron que amenazarlos para que no hablaran más en el nombre de Jesús. ¿Cuál era el beneficio para la humanidad? ¿Cuál era el beneficio de prohibir, de parar, a terminar por completo el nombre de Jesús? No había ningún beneficio, porque si no hablamos a nadie en el nombre de Jesús, no va a haber salvación. Nadie podrá salvarse. Todos íbamos a estar como antes. Todos estábamos destinados a ir al infierno, pero vino Jesús y el nombre de Jesús nos rescató de las garras del diablo. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, de que ellos no querían que se hablara el nombre de Jesús y no había ningún beneficio. Porque si no hablamos en el nombre de Jesús, no va a haber salvación, no va a haber sanidades, ni señales, ni prodigios, ni milagros. Y no vamos a echar fuera demonios, y no vamos a ser prosperados de salir de las manos, de las garras de Satanás. Siempre, si en el nombre de Jesús, el humano es esclavo del diablo. Así es. Y su final es el infierno. Así es. Gloria al Señor. Y Él no se quiere ir solo al infierno. Él te está invitando a cada uno de ustedes. Los está invitando, ok, sigue haciendo lo que se te da la gana. Oye, no, ¿para qué le crees a ese gritón? ¿Para qué? No lo escuchen. Así dijeron los fariseos a mi Señor Jesús. Está fuera de sí, ¿para qué lo escucháis? Pero esta locura es para salvación. Amén. Esta locura es para edificación. Así que vemos, amados hermanos, que estos religiosos estaban el 100% equivocados. Amén. Mi Jesucristo dice en San Juan capítulo 15, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que sigan alabando a Jesucristo. Ahora, ¿por qué estos religiosos están prohibiendo hablar y enseñar en el nombre de Jesús? ¿Para qué lo prohíben? No hay ningún beneficio para que la gente esté ignorante y no sepa el poder tan grande que hay en ese nombre, ungido para salvación, ungido para liberación, ungido para echar fuera demonios y ungido para ser prosperados y salir de las garras del diablo. Gloria a Dios. Ese nombre es poderoso y no quieren que se enseñe acerca del nombre de Jesús, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Aleluya. El diablo quiere gentes ignorantes del conocimiento de Dios. A él le conviene que la gente esté ignorante del conocimiento de Dios. A él le conviene que la gente no sepa sus derechos. A él le conviene que la gente no lea la Biblia. A él le conviene que muchos no reconozcan a mi Salvador Jesucristo. A él le conviene. Y vamos a ver por qué, gloria al Señor, le conviene que la gente esté ignorante, para que no sepan sus derechos. y no puedan reclamar nada.
y no puedan reclamar nada, y lo ha logrado con mucha gente que rehúsan ser salvos en el nombre de Jesús. Y esa es la voluntad del diablo. Y muchos están haciendo la voluntad del diablo, queriendo hacer del ministerio de Jesús lo que se les da la gana, lo que ellos piensan, a una mente tan limitada, tan humana, que no podemos llegar al cielo de esa manera. Entonces vemos, amados hermanos, que Satanás lo ha logrado con muchos que rehúsan ser salvos en el nombre de Jesús. Y esa es la voluntad del diablo. Eso es lo que él quiere, amados hermanos. Él no quiere que las almas sean salvas para que estén bajo su dominio. Ese es el plan de él, que la gente tenerlo bajo su chancla, tenerlos vencidos, tenerlos ahí preparados para que se vayan con él al infierno. Es por eso, amados hermanos, de que él no quiere que las almas sean salvas para que estén bajo su dominio, porque si las almas son salvas, no vamos a estar bajo su dominio, y allí se le voltea la tortilla al diablo. Aleluya. Ahí cambian las cosas cuando usted es salvo en el nombre de Jesús. Allí usted tiene dominio y poder sobre él. Y él está bajo nuestro dominio. Y él teme ser reprendido en el nombre de Jesús, porque tiene que doblar rodillas y obedecer cuando usted le dice que salga fuera en el nombre de Jesús. Ahora podemos decir: Satanás, tú antes me traías a la carrera a mí, ahora me toca batear a mí, ahora yo te voy a traer a la carrera a ti, ahora tú harás lo que yo te diga, porque tengo poder y autoridad sobre ti, porque mi Salvador me la dio y yo estoy bajo el ministerio de Jesucristo. Él tiene que doblar rodillas y tiene que obedecer. Él tiene que hacer lo que nosotros digamos. Por eso es de suma importancia de ser fieles a Dios, de ser guiados por el Espíritu Santo, de humillarnos ante Él y de reconocerlo, que Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Gloria al Señor. Ahora, amados hermanos, vemos que nosotros a donde quiera que vayamos, lo podemos echar fuera y lo podemos corretear a donde quiera que tú vayas. En el nombre de Jesús, Él tendrá que huir, porque es una ley divina. Satanás lo conoce y tú también lo tienes que conocer, que en el nombre de Jesús todos doblan rodillas. Tarde que temprano, usted que se cree tan hombre, va a doblar rodillas aún en el infierno. Te vas a hincar y le vas a pedir perdón a Jesucristo, pero va a ser demasiado tarde, porque tu tiempo ya se terminó. Ya se terminó. Tú ya decidiste a dónde querías ir, y fuiste a parar allá, porque así tú lo quisiste. Tu hombría te llevó a ser el juguete del diablo en el infierno, que el diablo se ría de ti. ¿Y dónde quedó todo el poder y toda la autoridad que Dios te dio? Tú mismo lo desechaste. Tú mismo lo desechaste, pudiendo ser rey, pudiendo ser sacerdotes, pudiendo ser embajadores y representantes del ministerio de Jesús. Tú decidiste de tu propia voluntad seguir el camino que tú creíste que estaba correcto para ti. Y resulta
que era un camino equivocado. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Desde Pentecostés para acá, vamos bajo el ministerio de Jesús, con la autoridad del nombre Jesús, y quien nos dio esta autoridad para hacerlo es el Señor Jesucristo. Es por eso que en muchas ocasiones los discípulos no mentaban el nombre de Jesús, porque ellos estaban obedeciendo al nombre de Jesús al ir y llevar el nombre de Jesús a todas las naciones, a todos los pueblos. Por lo tanto, vemos, amados hermanos, que dice la palabra de Dios. Vea usted lo grandioso que es el ministerio de Jesucristo. Amén. Un ministerio guiado por el Espíritu Santo. Mi Señor Jesús dijo, si yo, dijo Jesús, echo fuera los demonios por el Espíritu, entonces quiere decir que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Gloria al Señor. En Hechos capítulo 5, vea esto tan lindo. Hechos capítulo 5, versos 12 al 21, dice la palabra de Dios. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo. ¿Qué va a pasar a todos aquellos que lleven el ministerio de Jesús a diferentes partes del mundo? Va a haber muchas señales, muchos prodigios. A donde quiera que yo salí, dio la mano de Dios, ahí estaba respaldando el nombre de Jesús de Nazaret. Siempre Dios hacía milagros, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Son las que Dios manifestaba en los diferentes lugares que cuando yo salía a predicar fuera. Y eso es grande, amados hermanos. Es por eso que los milagros están cuando tú sales, cuando tú hablas de Jesucristo. La mano de Dios se va a ver allí. La mano de Dios va a estar contigo. Por lo tanto, no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darles ese gobierno, esa autoridad que hay en el nombre de Jesucristo. Este es el ministerio de Jesucristo. En Hechos capítulo 5, del 12 a 21, y por la mano de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Por qué estaban unánimes? Porque estaban obedeciendo el mandato del ministerio de Jesús. De que fueran y llevaran su nombre. Ellos estaban siendo respaldados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Verdad que es todo lo contrario lo que piensa tu mente? Ay, se van a reír de nosotros. Pues qué tan importante eres tú. ¿Eres tú más importante que mi Señor Jesús? No. Y Él lo dio todo. A Él lo desnudaron completamente, la peor vergüenza. Y Él lo soportó por ti y por mí, amado hermano. Alabe su nombre. Y el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Por qué aumentaban más, hermanos? ¿Por qué? Porque recibían el nombre de Jesús, creían en el nombre de Jesús y eran salvos. Y todos estaban, como dice la palabra de Dios, y todos estaban unánimes, en un mismo espíritu, en un solo cuerpo y en una misma fe. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos,
La fe crecía allí, amados hermanos. Y dice la palabra de Dios, verso 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Vean que todo aquel que lo tocaba la sombra de Pedro, ¿sabes qué? Eran sanados. Porque no era la sombra, ni era Pedro, sino era el Espíritu de Nazareno que estaba con ellos. Alabado sea Dios. Den gloria a Dios. Si ustedes fueron salvos por Jesucristo, alégrense, luchen, llevando ese nombre que es sobre todo nombre. Y usted va a bendecir a los demás. ¿Por qué? Porque ponían en las calles, en camas y lechos, para que al pasar Pedro, lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. ¿Por qué eran sanados? Porque ellos llevaban y representaban un nombre que es sobre todo nombre. Eso es, amados hermanos, la gran bendición que hay. Esto es la gran bendición en el nombre de Jesucristo. Pero resulta que después de la victoria viene la oposición, viene la persecución. Y dice la palabra de Dios, verso 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Los religiosos en los tiempos de Jesús. Se llenaron de celos. Se llenaron de celos. Y hay muchas personas que cuando Dios empiece a manifestar su gloria y su poder, muchos le van a tener envidia y muchos no van a querer ayudarle. Todos y van a hacer todo lo contrario a lo que usted dice. Amén. Por eso la Biblia dice que no echemos las perlas a los cerdos. Sí, Señor. ¿Y quién lo dijo? Mi Señor Jesús. Amén. Mi Señor Jesús, San Mateo, capítulo 7, verso 6. Ahí lo encuentra. Y dice, entonces levantándose al sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Esto es la secta de los saduceos. Se llenaron de celos. ¿Y qué hicieron? Verso 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los llevaron a la cárcel. ¿Por qué? Porque robaron. Porque mataron. Porque destruyeron. No, por predicar y llevar el nombre de Jesús, que los religiosos que querían acabar con el nombre de Jesús y con todos aquellos que predicaran, que llevaran el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahora viene que Dios nunca nos deja solos. Gloria a Dios. Dios siempre está con nosotros cuando cumplimos la palabra, ir y llevar el nombre de Jesús a las naciones. Dice verso 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándoles, dijo, el ángel del Señor les dijo, id. Que está diciendo, sigan, no se detengan. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído eso, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Enseñaban. Nadie los podía parar, amados hermanos. Y cuando tú obedeces a Dios, nadie te va a poder parar. Siempre seguirás
Pase lo que pase, venga lo que venga, tú estás firme y reconoce, porque eres testigo de Cristo y llevas su nombre. Entonces ahí están todos los milagros del ministerio de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, vemos quiénes van a continuar llevando el nombre. Solamente los cristianos llenos del Espíritu Santo llevarán el nombre de Jesucristo a todas las naciones. Solamente ellos, los que están llenos del Espíritu Santo, los que buscan a Dios, van a obedecer de llevar el nombre de Jesús a todas las naciones. Y vean esto, ya están en la cárcel los discípulos y ellos sufrieron mucho por llevar el nombre de Jesús. Y dice en Hechos 5:40 al 42, dice, y convinieron con él, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, ¿qué hicieron? Los azotaron, los sacaron de la cárcel y le dieron una azotiza tremenda, amados hermanos. Fuera para que digan, no, yo no más predico. Esos son los que no tienen el Espíritu. Pero los que tienen el Espíritu Santo, ellos se gozan. Ellos se gozan de llevar el nombre de Jesús. Después de azotarlos, les intimaron, les metieron miedo, les metieron temor y le decían a la otra, va a ser peor, va a ser peor. Entonces, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Vamos a ver la reacción de los discípulos, que solamente lo puede hacer uno que está lleno del Espíritu Santo. Verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Qué dice? Salieron gozosos. Amén. Salieron gozosos, dice la palabra de Dios. Salieron gozosos, amados hermanos, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. No dijeron ellos, no, pues hasta aquí yo llegué. No, de milagros la hice, de milagros. No, yo no le busco ruido al chicharrón. Esos chicharrones que vale más, amados hermanos, que se salgan de las garras del diablo. Aleluya. Que se salgan de las garras del diablo para que comiencen a decir que ellos están gozosos en llevar el nombre de Jesucristo y no les importa padecer lo que venga por llevar ese nombre que es sobre todo nombre. Ellos no pararon, ni la cárcel, ni los azotes lo desanimaban, sino seguían para adelante. Estos no son cristianitos que se van como el perro con la cola entre las patas, por miedo. Un cristiano que es cristiano verdadero no le teme a nada, porque está respaldado por la mano divina de Dios vivo. Ahora, mire lo que seguían haciendo estos hombres, y dice verso 42, y todos los días en el templo, allí estaban en el templo. ¿Por qué estaban en el templo? Porque tenían al Espíritu Santo y el nombre de Jesús. Amén. Con valentía actuaban. No eran cristianos miedosos. ¡Ay, el coronavirus! Y el coronavirus por donde quiera. En donde quiera, cuando se te llega la muerte, en donde quiera te va a alcanzar. A la muerte, de la muerte nadie se escapa. Amén. Ahí se van ricos y pobres y de toda clase. Gloria al Señor. Entonces todos los días en el templo
Y no solamente en el templo, llenándose de la palabra, sino eran hacedor de lo que oían. Dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban, no paraban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Qué lindo es! Cuando, amados hermanos, nosotros sabemos y reconocemos en quién hemos creído. Así, amados hermanos, sigamos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos preguntan en qué nombre viene, venimos en el nombre de Jesucristo y bajo la autoridad de Jesucristo. Él nos ha enviado a ir a todas las naciones para que llevemos su nombre. Que el Señor le siga bendiciendo. Gloria a Dios. Aleluya.